Estaba viendo mi programa favorito cuando llegó el esposo de mi hija y apagó la TV. Ni siquiera me miró con respeto. Solo me soltó, seco. Quita tus tonterías. Y lo dijo como si yo fuera un estorbo en mi propia casa. Quédate. Porque esa frase no fue solo grosería. Fue la primera alarma. La primera grieta. Y al día siguiente, cuando escuché a mi hija llorar detrás de una puerta cerrada, entendí que no era un yerno pesado. Era un monstruo con sonrisa. Me llamo Hilario. Tengo 67 años. Soy viudo desde hace años. Y esta casa, la que estás imaginando, no la heredé. La trabajé. La levanté con manos cansadas. Con turnos dobles. Con la espalda que hoy me truena cuando cambia el clima. Aquí crié a mi hija, Natalia. Aquí celebramos cumpleaños. Aquí lloramos funerales. Y aquí también recé cuando me quedé solo. Yo soy hombre de fe. No de los que te predican. Yo la fe la llevo callada. Una oración antes de dormir. Un Dios, dame paciencia cuando el coraje me sube. Y un gracias bajito cuando la vida me da respiro. Natalia es mi única hija. La amo más de lo que me gusta admitir. Y quizá por eso me tardé tanto en ver lo que estaba pasando. Porque a veces el amor se vuelve venda. Y yo no quería ver a mi hija equivocarse. Natalia se casó con Esteban. Un hombre de esos que encantan. Carita amable. Buenos modales. Siempre bien peinado. Siempre con camisa limpia. En público, era el yerno perfecto. Te saludaba con fuerza. Decía don Hilario con respeto. Te hablaba de familia. De valores. De Dios primero. Hasta me ofrecía ayudar con cosas. Mover una mesa. Cargar una bolsa. Cambiar un foco. El tipo de hombre que hace que la gente diga. ¡Qué buen muchacho! Y yo también lo decía. Hasta me sentía orgulloso. Porque yo pensaba, mi hija eligió un hombre serio. Ese fue mi error. Confundir buenos modales con buen corazón. Porque el monstruo más peligroso no es el que se ve. Es el que se disfraza. Natalia y Esteban se vinieron a vivir a mi casa temporalmente. Esa palabra es veneno. Temporalmente. Siempre es temporalmente. Mientras ahorramos. Mientras conseguimos algo mejor. Mientras nos acomodamos. Yo acepté porque mi hija era mi hija. Y porque cuando uno está solo, también se acostumbra a tener ruido en casa. No te lo voy a negar. Me gustaba escucharla caminar. Me gustaba saber que comía. Me gustaba sentir que la casa estaba viva. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el ruido se volviera tensión. Al principio fueron cosas pequeñas. Esteban cambiando la manera en que se hacían las cosas. Don Hilario, esa silla mejor acá. Don Hilario, ese cuadro se ve raro. Don Hilario, esa cortina ya está vieja. Yo lo dejaba. No por cobarde. Por paz. Porque yo decía, son jóvenes, quieren su espacio. Pero luego empezó lo más feo. Las frases. Las miradas. La forma de hablarle a Natalia cuando creía que nadie escuchaba. En público era un santo. En privado, era otra voz. Otra cara. Otra energía. Yo empecé a notar que Natalia ya no reía igual. Que ya no se sentaba a ver la TV conmigo como antes. Que ya no se quedaba platicando después de cenar. Siempre tenía prisa. Siempre estaba ocupada. Siempre estaba cansada. Y cuando yo preguntaba todo bien, ella me respondía lo mismo. Sí, papá. Pero Susi tenía un filo. Como si la palabra le pesara. Esa noche, la noche del programa, yo estaba en la sala. Era mi rutina. Mi programa favorito. No te voy a decir cuál, porque no importa. Lo que importa es lo que significa para un viejo. Es mi descanso. Mi forma de apagar el mundo un rato. Mi compañía. Yo estaba sentado con mi cafecito.
Y escuché la puerta abrirse fuerte. Entró Esteban. Zapatos golpeando el piso. Como dueño. Ni buenas noches. Ni cómo está. Nada. Pasó frente a mí, agarró el control y apagó la televisión. Así. Sin pedir. Sin explicar. Y dijo: quita tus tonterías. Yo me quedé quieto. No por miedo. Por sorpresa. Porque ese tono no era de familia. Era de desprecio. Yo lo miré. Y le dije calmado: Esteban, estoy viendo mi programa. Esteban se rió por la nariz. Una risa sin gracia. Ya está grande, don Hilario. Póngase a dormir. Deje de perder el tiempo. Ahí sentí un golpe en el pecho. Porque no era solo la TV. Era la intención. Era marcar territorio. Era decirme: aquí mando yo. Natalia apareció detrás de él. La vi de reojo. Traía la mirada baja. Como si ya supiera que venía eso. Yo la miré. Natalia. Ella levantó un poquito la vista, como pidiendo perdón con los ojos. Y Esteban, sin voltearla a ver, dijo: vámonos. Como si hablara con una mascota. Natalia lo siguió. Sin decir nada. Yo me quedé sentado en la sala con la pantalla negra. Y te juro que la pantalla negra no me dolió tanto como el silencio de mi hija. Porque un insulto del yerno se aguanta. Pero el silencio de la hija, ese te rompe. Esa noche me fui a mi cuarto. No hice escándalo. No grité. No lo corrí. Y sí, quizá estás pensando: ¿por qué no lo sacaste? Te digo por qué. Porque yo ya había visto hombres así. Hombres que en público son perfectos. Pero en privado, cuando los enfrentas, se vuelven peores. Y lo pagan con quien más pueden. Con la mujer. Con la hija. Y yo no iba a poner a Natalia en riesgo por mi orgullo. Así que hice lo que hago cuando el mundo me duele. Me arrodillé junto a la cama. Recé corto. Dios. Muéstrame. Si esto es peligro, muéstrame. Y dame dominio. Dominio. Porque la rabia hace que uno haga tonterías. Y las tonterías, con hombres violentos, se cobran caro. Al día siguiente, amanecí temprano. Hice café. Me senté en la cocina. Esperé a que Natalia saliera. Salió con ojeras. Con la cara cansada. Como si no hubiera dormido. Esteban salió después. Y ahí estaba otra vez el actor. Buenos días, don Hilario. ¿Cómo amaneció? Sonrisa. Buen tono. Como si ayer no hubiera pasado nada. Como si no me hubiera apagado la TV y llamado tonterías. Yo lo miré fijo. Bien. Esteban se rió. Qué bueno. Y le dio un beso a Natalia en la frente. Un beso que parecía tierno, pero yo lo vi distinto. Era un sello. ¿Cómo decir: es mía? Luego se fue. Salió a trabajar. Natalia se quedó. Yo esperé a que el carro se fuera. Y cuando el silencio volvió, le dije: hija. ¿Estás bien? Natalia se quedó quieta. Como si la pregunta le pesara. Me miró rápido. Luego miró hacia la puerta. Como si temiera que Esteban estuviera escuchando. Eso fue la segunda alarma. Ese miedo. Natalia tragó saliva. Sí, papá. Pero su voz tembló. Yo me acerqué despacio. No la toqué de golpe. Solo me acerqué. Natalia, mírame. Natalia me miró. Y en sus ojos vi algo que me dio escalofríos. No era cansancio. Era miedo. Miedo real. De ese que te hace vivir midiendo palabras. Yo apreté los dientes. Hija. Dime la verdad. Natalia abrió la boca. Pero no pudo. No le salió. Como si la garganta estuviera amarrada.
Y entonces escuchamos algo desde el cuarto. Un sonido. Un golpe seco. Como un objeto cayendo. Natalia se sobresaltó. Yo fruncí el ceño. ¿Qué fue eso? Natalia dijo rápido. Nada. Pero se notaba que era mentira. Yo me levanté. Caminé hacia el pasillo. Natalia me siguió con prisa. Papá, no. Me detuve. La miré. ¿Qué pasa? Natalia bajó la mirada. Y ahí lo dijo, por fin. Papá, no te metas. Esa frase fue peor que cualquier insulto. Porque si tu hija te dice no te metas, es porque ya sabe que hay algo peligroso. Yo respiré. Y asentí. Está bien. No me meto. Pero te escucho. Natalia no respondió. Se fue a la cocina rápido. Como escapando. Y yo me quedé con una certeza. Algo estaba mal. Y estaba pasando en mi casa. En mi propia casa. Ese mismo día, yo tenía que salir por unas cosas. Fui al mercado. Regresé temprano. No avisé. Entré despacio. Y escuché voces arriba. En el cuarto de Natalia. No era conversación. Era discusión. Una voz de hombre, fuerte, cortante. La voz de Esteban. Y la voz de Natalia, quebrada. Yo me quedé quieto en las escaleras. No subí. No por miedo. Por estrategia. Porque cuando subes a confrontar, el violento se transforma. Y la víctima paga después. Así que me quedé escuchando. No voy a repetir groserías. Pero te digo el tono. Era control. Era humillación. Era tú no haces nada bien. Era aquí se hace lo que yo digo. Natalia decía. Ya, por favor. Y luego escuché algo que me heló la sangre. Un golpe. No sé si a la pared. No sé si a la puerta. No sé si a ella. Pero fue un golpe. Natalia gritó. Un grito corto. Ahogado. De esos que se quieren esconder. Yo sentí que me ardía la cara. Y me dieron ganas de subir y romperle la boca a Esteban. Pero ahí, en ese segundo, me acordé de algo. Si yo subo y lo golpeo, él va a decir que yo soy agresivo. Que yo lo ataqué. Que él se defiende. Y la ley, cuando llega, ve al viejo como el agresor fácil. Y además, si yo lo golpeo, Esteban va a desquitarse con Natalia cuando yo no esté. Así que me mordí la lengua. Me fui hacia la puerta de la calle. Salí. Respiré. Y recé ahí mismo, parado. Dios, dame inteligencia. Y entonces tomé una decisión. No iba a enfrentar a Esteban con puños. Lo iba a enfrentar con pruebas. Con orden. Con autoridad. Como se enfrenta a los hombres que se creen intocables. Porque los intocables solo tiemblan cuando ven uniforme o papel. Volví a entrar. Como si nada. Subí un escalón. Hice ruido a propósito. Para que supieran que llegué. Las voces se callaron de golpe. Y Natalia salió del cuarto unos segundos después. Con la cara roja. Con los ojos mojados. Yo la miré. Hija, ven. Natalia me miró como pidiendo perdón. Papá. Yo no la regañé. La tomé del brazo suave. La llevé a la cocina. Le serví agua. Y le dije bajito. Dime la verdad. Natalia empezó a llorar. Llorar de verdad. No de berrinche. De cansancio. De miedo. De vergüenza. Papá. Él cambia. En la calle es lindo. Pero aquí. No pudo terminar. Yo apreté los dientes. ¿Te pegó? Natalia se quedó callada. No dijo sí. Pero tampoco dijo no. Y ese silencio fue respuesta. Yo respiré. Y le dije algo que me salió desde la fe. Dios no quiere esto para ti.
Nadie que te ama te apaga la voz. Natalia lloró más. Me dijo que soy una inútil. Me dijo que tú me metes ideas. Me dijo. Se tapó la boca. Yo le di tiempo. Y ahí soltó lo que me rompió. Me dijo que si lo dejo, tú te quedas solo y te mueres. Esa frase fue asquerosa. Porque era manipulación. Usarme a mí como arma. A un viejo. Para amarrar a mi hija. Yo sentí un fuego por dentro. Pero lo convertí en decisión. Natalia. Hoy no duermes con él. Natalia abrió los ojos. Papá. Se va a enojar. Yo asentí. Que se enoje. Pero tú te quedas conmigo. Ahí Natalia tembló. Papá, me da miedo. Yo respiré. Yo también tengo miedo. Pero no te voy a dejar sola. En la tarde, Esteban bajó como si nada. Sonriendo. ¿Qué hay de comer? Como si no hubiera gritado. Como si no hubiera golpeado. Como si no hubiera hecho llorar a mi hija. Yo lo miré con calma. Natalia no va a cocinar hoy. Esteban se quedó serio. ¿Cómo que no? Yo le respondí igual de serio. Porque está cansada. Esteban se rió, pero ya no era risa bonita. Don Hilario. Usted no se meta. Ahí estaba. La frase del abusivo. No se meta. Yo le contesté. Esta es mi casa. Y Natalia es mi hija. Esteban apretó la mandíbula. Ella es mi esposa. Y lo dijo como si fuera propiedad. Yo no levanté la voz. Y tu esposa está llorando. Eso lo golpeó. No por conciencia. Por imagen. Porque el monstruo encantador cuida su reputación como tesoro. Esteban miró hacia el pasillo, como para ver si alguien escuchaba. Bajó el tono. Luego hablamos, don Hilario. Y subió. Esa noche yo no dormí. Me senté en una silla con una luz prendida. Porque no sabía si Esteban iba a hacer algo. No sabía si iba a salir borracho. No sabía si iba a destruir cosas. No sabía si iba a intentar llevarse a Natalia a fuerza. Y el miedo, cuando eres padre, es una cosa horrible. Te vuelve alerta. Te vuelve animal. Pero también te vuelve más inteligente. A medianoche escuché la puerta del cuarto abrirse. Pasos. Natalia salió, descalza. Vino a mi cuarto. Se metió como niña. Papá. ¿Puedo dormir aquí? Se me partió el corazón. Sí, hija. Esa palabra sí fue mi promesa. Esa noche, Natalia durmió en mi cuarto, en un colchón en el piso. Y yo me quedé despierto mirando la puerta. Rezando bajito. Dios, cúbrenos. Al amanecer, Esteban se dio cuenta. Bajó con cara dura. ¿Dónde está Natalia? Yo le respondí. Está descansando. Esteban caminó hacia mi cuarto. Yo me puse delante. Ni se te ocurra. Esteban me miró con odio. Ahora tú me vas a decir. Yo lo miré fijo. Sí. Porque si cruzas esa puerta, llamo a la policía. Ahí se quedó quieto. Y en sus ojos vi algo. No miedo. Cálculo. Se dio la vuelta. Y dijo con voz fría. Entonces esto se va a poner feo. Y se fue. En ese instante mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía. Cuida lo que haces, viejito. Ahí se me heló la sangre. Porque ya no era solo dentro de casa. Ya era amenaza afuera. Y entendí algo. Esteban no iba a soltar fácil. Porque los hombres así no pierden control sin pelear. Y yo, para proteger a mi hija, iba a tener que hacer lo que nunca quise hacer. Denunciar. Pero no con rabia. Con pruebas. Cuida lo que haces, viejito. Leí ese mensaje y sentí el mismo frío que se siente cuando alguien te toca el hombro por detrás en una calle vacía. No era una amenaza emocional.
Era una amenaza directa. Y lo más peligroso de las amenazas directas es que ya no buscan asustarte para que hables. Buscan asustarte para que te calles. Me quedé mirando el teléfono. No respondí. Tomé captura. La guardé. Y la mandé a mi propio correo. Porque si algo aprendí en la vida es esto. Cuando el miedo llega, lo único que lo derrota es el registro. La prueba. El papel. El dato. No las ganas. No el coraje. La evidencia. Natalia seguía en mi cuarto, dormida en el colchón del piso. Yo me acerqué y la miré. No estaba durmiendo como una mujer de 30. Dormía como una niña agotada. Y ese detalle me partió. Porque ahí entendí que mi hija no solo estaba triste. Estaba sobreviviendo. Bajé a la cocina y me serví café con manos temblorosas. No por el mensaje. Por la suma de todo. La TV apagada. Él quita tus tonterías. La pelea. El golpe. El grito. El miedo en su mirada. Y ahora, amenazas. Afuera. Como si mi casa ya no fuera mi casa. Como si alguien estuviera marcando territorio sobre mi vida. Yo recé bajito, con el café en la mano. Dios, no me dejes reaccionar mal. Dame cabeza. Dame dominio. Porque yo sabía algo. El monstruo encantador en público siempre tiene una estrategia. Siempre. Y casi siempre la estrategia es esta, convertirte a ti en el villano. Hacerte quedar como el viejo exagerado. Como el suegro metiche. Como el papá loco. Para que nadie le crea a tu hija. Para que, cuando ella grite, parezca drama. Esa mañana llamé al padre Tomás. Le conté lo del mensaje. Se quedó callado un segundo. Luego dijo. Hilario, esto ya escaló. No te quedes sin respaldo. Hoy mismo vamos a actuar. Actuar. Esa palabra me ordenó el pecho. Porque yo llevaba años creyendo que aguantar era actuar. Y no. Aguantar, a veces, es permitir. Y permitir mata lento. Fui al cuarto y desperté a Natalia con suavidad. Hija. Ella abrió los ojos como asustada. Miró alrededor, como buscando a Esteban. Yo le dije. Tranquila. Estás conmigo. Natalia se sentó. Se talló la cara. Me miró con vergüenza. Papá, perdón. Esa palabra me dolió. Perdón es la palabra que dicen las víctimas cuando no deberían pedirlo. Le respondí firme, sin gritar. No me pidas perdón. Pídete perdón por haberte callado. Natalia tragó saliva. Se le aguaron los ojos. Me daba miedo. Yo asentí. Lo sé. Pero el miedo ya no manda. Natalia bajó la voz. ¿Y ahora qué va a pasar? Yo respiré. Y le dije la verdad, sin adornos. Vamos a protegerte. Y si tenemos que denunciar, vamos a denunciar. Natalia se puso pálida. ¿Denunciar? Ahí está el detalle. La palabra denuncia asusta a la víctima más que al agresor. Porque la víctima piensa en consecuencias. El agresor piensa en control. Natalia susurró. Se va a poner peor. Yo la miré. Puede ponerse peor. Pero si no hacemos nada, se queda igual. Y eso sí te destruye. Natalia se quedó en silencio. Luego dijo algo que me apretó la garganta. Papá, él me dijo que nadie me iba a creer. Ahí estaba. El hechizo del abusivo. Aislar. Desacreditar. Hacer que la víctima se sienta sola. Yo le contesté. Yo sí te creo. Y no estás sola. Ese mismo día, Natalia me contó cosas que yo no sabía. En pedazos. Con vergüenza. Con pausas largas. Me dijo que Esteban le revisaba el teléfono. Que le decía cómo vestirse. Que se burlaba de sus amigas. Que le hacía sentir culpa por todo.
Que si Natalia sonreía con alguien, él le decía coqueta. Que si Natalia callaba, él le decía fría. Siempre había algo mal. Ese es el juego. Nunca ganas. Me contó que una noche él la empujó contra la pared. No fuerte como para dejar moretón grande. Lo suficiente para que ella entendiera quién manda. Me contó que él le apretó el brazo una vez. Y que luego, al día siguiente, en público, le compró flores. Flores. Ese detalle me revolvió el estómago. Porque el ciclo es así. Golpe. Perdón con regalo. Sonrisa en público. Monstruo en casa. Y la víctima empieza a dudar de su propia realidad. Me dijo algo peor. Que Esteban le había dicho. Tu papá te mete ideas. Tu papá es un estorbo. Tu papá se va a morir y tú te quedas conmigo. Ese tipo de frases no son casualidad. Son advertencia. Son amenaza disfrazada de futuro. Yo apreté los dientes. Y le dije. Hoy no te quedas con él. Natalia asintió, pero seguía temblando. Yo hice algo práctico. Cambiar contraseñas. Bloquear números. Y guardar capturas. No como paranoia. Como defensa. A mediodía, Esteban regresó. Pero no regresó como monstruo. Regresó como actor. Traía una sonrisa. Traía una bolsa con comida. Traía esa voz de yerno perfecto. Don Hilario, disculpe. Ayer me alteré. Usted sabe, el estrés. El estrés. La palabra favorita del agresor. Como si el estrés justificara humillar. Yo no me moví. No le respondí con enojo. Le respondí con calma. Natalia no va a hablar contigo. Esteban parpadeó. Su sonrisa se tensó apenas. ¿Cómo que no? Yo lo miré fijo. Porque está descansando. Esteban quiso entrar. Yo me puse delante. Ni un paso más. Esteban levantó las manos, fingiendo paz. Don Hilario. Usted está exagerando. Yo amo a Natalia. Amo. Lo dijo como quien se compra una excusa. Yo no le discutí amor. Le discutí hechos. Anoche la hiciste llorar. Esteban sonrió flojo. Pareja normal, don Hilario. Todos discuten. Ahí intentó normalizar. Ese es el segundo truco. Convertir violencia en cosas de pareja. Yo respiré. Y le dije despacio. No. Yo escuché golpes. Esteban se quedó quieto un segundo. Luego se rió. Golpes. Don Hilario, usted oye cosas. Ahí estaba el tercer truco. Hacerme ver a mí como confundido. Yo lo miré. No me vuelvas a decir eso. Esteban bajó un poco la voz. Entonces déjeme hablar con Natalia. Yo le contesté. No. Y ahí se le cayó la máscara un poquito. Solo un poquito. La sonrisa se hizo dura. Los ojos se pusieron fríos. Usted se está metiendo en algo que no entiende. Esa frase es amenaza con saco bonito. Yo levanté el teléfono. Sin llamarlo todavía. Solo lo levanté para que lo viera. Yo entiendo perfecto. Y si no te vas, llamo. Esteban miró el teléfono. Miró la calle. Y volvió a ponerse actor. Está bien. Yo me voy. Pero antes de irse, soltó el veneno al oído. Esto te va a costar. Se fue. Y yo cerré la puerta. Natalia salió del cuarto. Temblando. Papá. Yo la miré. No te preocupes. Ahora vamos a hacer esto bien. Llamé al licenciado que me recomendó el padre Tomás. El licenciado Rangel. No te voy a mentir. Me dolió marcar a un abogado. Porque en mi cabeza, un abogado significa guerra. Pero ese día entendí algo. La guerra ya estaba. Solo que yo estaba desarmado.
Le conté al licenciado lo básico. Que viven en mi casa. Que el yerno controla. Que hay amenazas. Que escuché agresión. Que mi hija tiene miedo. Que el yerno es encantador en público y monstruo en privado. El licenciado no se sorprendió. Eso fue lo más triste. Como si ya lo hubiera escuchado 1000 veces. Me dijo. Don Hilario, lo primero es seguridad. Lo segundo, evidencias. Lo tercero, medidas. Medidas. Esa palabra me dio aire. Porque significa que no está solo. Que hay un camino. El licenciado me recomendó algo sencillo y clave. No firmar nada. No discutir. No provocar. Y documentar. Mensajes. Audios. Fechas. Testigos. Y si hay riesgo, llamada inmediata. Yo asentí. Luego fui con el padre Tomás. Le conté que Esteban vino a actuar y amenazar. El padre Tomás apretó los labios. Ese hombre no va a soltar el control fácil. Va a intentar ensuciarte a ti. Y va a intentar aislarla a ella. Ahí me dio la frase ancla. Hilario, acuérdate. Un abusivo no teme a la verdad. Teme a la evidencia. Esa tarde, Esteban hizo lo que yo temía. Llegó la gente. Primero llegó una tía de Esteban. Una señora bien vestida. Con cara de vengo a arreglar. Tocó la puerta y dijo. Don Hilario, no sea exagerado. Esteban es un santo. Yo sentí una rabia seca. Porque ese santo era el disfraz. Yo la miré con calma. Usted no vive aquí. La señora se ofendió. Yo solo vengo a que Natalia recapacite. Recapacite. Otro código. Volver al control. Yo le dije. Natalia está bien. La señora insistió. Dígale que salga. Yo respondí. No. Y cerré. Luego llegó un amigo de Esteban. El típico compa. Con sonrisa falsa. Don Hilario, vamos a hablar. Yo le dije. No tengo nada que hablar contigo. Se fue. Al rato, llegó un vecino a decirme que Esteban estaba diciendo en la calle que yo tenía encerrada a Natalia. Ahí me dio un golpe. Porque ese es el guión. Voltear la historia. El agresor se vuelve víctima. Y el padre protector se vuelve secuestrador. Yo respiré. Y supe que ya venía lo siguiente. La policía. Pero no porque yo la llamara. Porque él la iba a llamar para montar su teatro. Esa noche, el licenciado me dijo que no me alterara si llegaban autoridades. Que hablara claro. Que mostrara mensajes. Que Natalia hablara si se sentía segura. Y que yo no dejara que Esteban controlara la escena. Esa noche casi no dormí. No por miedo a un golpe. Por miedo a un cuento. Porque un cuento bien armado puede destruirte. Y Esteban, con su sonrisa, sabía contar. Al amanecer, Natalia me dijo algo que me rompió el corazón. Papá, yo me siento culpable. Como si yo estuviera destruyendo mi matrimonio. Yo la miré. Y le dije. Hija, un matrimonio no se destruye cuando una mujer se protege. Se destruye cuando un hombre golpea. Natalia lloró. Y ahí, por primera vez, dijo algo fuerte. Ya no quiero vivir así. Esa frase fue el inicio de la salida. Pero también fue el inicio del peligro. Porque cuando una víctima decide salir, el agresor se desespera. Ese mismo día, le pedí a Natalia que grabara un audio conmigo. No para exhibir. Para documentar. Ella, con su voz, diciendo que está conmigo por decisión. Que no está secuestrada. Que está protegiéndose. Que tiene miedo. Que ha sido agredida. Que hay amenazas. Ese audio era escudo. No para Internet. Para la ley. Para la verdad. A la tarde, Esteban volvió. Esta vez no vino solo. Vino con 2 amigos.
Y venía más encendido. Tocó fuerte. Natalia. Sal. Yo no abrí. Le hablé desde adentro. Vete. Esteban gritó. Estás manipulándola. Yo respiré. Estoy protegiéndola. Esteban se rió. Ábreme, viejo. Ese viejo me dolió, pero lo convertí en calma. Porque la calma es lo que le quita poder. Natalia estaba atrás de mí, temblando. Papá. Yo le dije bajito. No te acerques a la puerta. Esteban empezó a patear. No fuerte para tumbar. Fuerte para intimidar. Y ahí recordé el mensaje. Cuida lo que haces, viejito. Esto ya estaba coordinado. Yo tomé el teléfono. Llamé. Los oficiales llegaron después de unos minutos. Esteban se calmó en cuanto vio la patrulla. Así son. Valientes con puerta cerrada. Cobardes con uniforme. Los oficiales preguntaron qué pasaba. Esteban, con voz suave, dijo. Oficial, mi esposa está encerrada. Su papá no la deja salir. Yo sentí un coraje frío. Pero no hablé encima. Esperé. Porque cuando el mentiroso habla, se enreda. El oficial me miró. Señor, ¿qué sucede? Yo contesté con calma. Oficial, esta es mi casa. Mi hija está aquí por decisión. Ha habido violencia y amenazas. Y aquí están los mensajes. Mostré capturas. Mostré el mensaje del número desconocido. Mostré por las buenas o por las malas. Mostré la amenaza. El oficial miró a Esteban. Esteban sonrió. Eso no prueba nada. El oficial pidió hablar con Natalia. Natalia temblaba. Yo le dije bajito. Solo di la verdad. Natalia se asomó. No salió a la calle. Se quedó detrás del marco, como quien protege su cuerpo. Y dijo con voz firme, aunque temblara. Estoy aquí porque quiero. No estoy encerrada. Estoy asustada de él. Esteban se quedó congelado un segundo. Luego cambió el tono. Natalia. ¿Qué dices? Y quiso acercarse. El oficial lo frenó. Señor, mantenga distancia. Ahí vi algo hermoso. Por primera vez, alguien le puso un límite físico. Esteban se puso rojo. Oficial, esto es ridículo. Su papá la está manipulando. Natalia tragó saliva. Y soltó lo que yo no esperaba que dijera en voz alta. Me apagó la TV de mi papá y lo humilló. Me gritó. Golpeó la pared. Me empujó. Silencio. Los amigos de Esteban se quedaron incómodos. El oficial tomó nota. No se llevaron a Esteban esa vez. Pero le advirtieron. Le dieron una indicación clara. Que se retirara. Que no intimidara. Que si había otra llamada, ya no sería solo mediación. Esteban se fue mirando hacia atrás. Con una sonrisa que ya no era sonrisa. Era promesa. Cuando la patrulla se fue, Natalia se derrumbó. Lloró. Yo la abracé. Y le dije. Ya hablaste. Eso es valentía. Esa noche, el licenciado Rangel nos citó. Nos explicó que podíamos solicitar medidas de protección. Que la denuncia se construye con hechos. Que hay que documentar. Que Natalia debe estar segura. No me dio promesas de película. Me dio realidad. Y la realidad, aunque fría, da paz. Porque hay camino. Al día siguiente, mientras íbamos a formalizar todo, recibí un correo. Un vecino me mandó algo. Un video. Un video de Esteban afuera de mi casa, hablando con sus amigos, riéndose. Y se escuchaba clarito. Al viejo lo voy a doblar. Y a ella la regreso aunque sea a fuerzas. Esa frase me dejó sin aire. Porque ya no era mi palabra contra la suya. Era su propia boca. Su propio plan. Su propia amenaza. Yo se lo mandé al licenciado.
Y el licenciado dijo una frase que me dio escalofríos. Con esto, ya no es discusión. Esto ya es riesgo real. Ese mismo día, cuando volvimos a casa, encontramos algo en la puerta. Una nota sin firma. Solo decía: hoy se te acaba el valor. Yo miré a Natalia. Natalia estaba pálida. Yo respiré. Y por primera vez lo dije en voz alta, como oración y como decisión. Dios, aquí vamos. Porque sabía que Esteban ya no estaba jugando a ser encantador. Esteban ya estaba listo para su último acto. Y el último acto de un hombre así, casi siempre es el más peligroso. La nota en la puerta decía: hoy se te acaba el valor. La leí una vez. Y luego otra. Como si al leerla 2 veces pudiera cambiar lo que significaba. Pero no cambió. Era lo que era. Una amenaza. Un anuncio. Un ya me cansé de actuar. Natalia se quedó pálida a mi lado. Yo sentí un frío en el estómago, pero no dejé que se me notara. Porque el miedo, si se te nota, se convierte en invitación para el violento. Le tomé la mano a mi hija. Y le dije bajito: hoy no se acaba el valor. Hoy se acaba su control. Entramos. Cerré. Puse seguro. Revisé ventanas. No como paranoia. Como prevención. Y lo primero que hice fue llamar al licenciado Rangel. Le mandé foto de la nota. Le mandé la captura del video donde Esteban decía que me iba a doblar y que la regresaba a fuerzas. El licenciado me respondió rápido: Don Hilario, con eso ya no estamos anticipando, punto. Ya hay amenaza concreta. Hoy mismo solicitamos medidas de protección. Medidas de protección. Esa frase me dio aire. No por magia. Porque significa que ya no estás solo con tu palabra. Que hay un camino. Luego llamé al padre Tomás. Y él, con voz firme, me dijo algo que me sostuvo. Hilario, el mal cuando se siente descubierto se pone peor. Pero no para ganarte. Se pone peor porque ya se le está acabando el teatro. Eso era cierto. Esteban estaba en la última etapa. La etapa donde el monstruo se ve. Esa tarde, el licenciado Rangel nos citó. Fuimos Natalia y yo. Natalia temblaba, pero caminaba. Y eso, aunque parezca pequeño, es enorme. Porque caminar con miedo y aún así caminar, eso es valentía. En la oficina, el licenciado nos explicó con calma que se podía pedir una orden para que Esteban no se acercara. Que se podía dejar constancia de amenazas. Que se podían presentar evidencias. Mensajes. Audios. Videos. La nota. Y sobre todo, la declaración de Natalia. Natalia escuchaba con los ojos abiertos. Como si por fin le estuvieran traduciendo su miedo a un idioma que el mundo respeta. El licenciado le dijo algo directo. Natalia, esto no se trata de venganza. Se trata de seguridad. Natalia asintió. Y dijo, con voz temblorosa pero clara: yo no quiero volver a vivir así. Ahí, te juro, sentí un orgullo triste. Porque nadie debería aprender a decir eso. Pero cuando lo dices, te salvas. Salimos de ahí con el trámite iniciado. No te voy a dar detalles técnicos. Solo te digo lo real. Esa misma tarde hubo una llamada. Se activó una medida provisional. Y nos dijeron algo que yo no quería escuchar, pero era necesario. Eviten contacto. Eviten provocación. Si aparece, llamen. Y otra cosa. Si hay cámaras, mejor. Yo ya tenía una cámara sencilla en la entrada. No por vigilancia. Por tiempos modernos. Pero esa cámara, sin saberlo, se estaba convirtiendo en nuestro testigo más fiel. Volvimos a la casa. Natalia no quería ni asomarse por la ventana. Yo le dije: hoy nos quedamos juntos. Y si se pone feo, nos movemos. Porque sí, aunque sea mi casa, yo entendí algo. La casa se puede recuperar.
La vida no. Esa noche cenamos poco. Natalia casi no podía tragar. Yo tampoco. Y en medio del silencio, Natalia me dijo algo que me rompió. Papá, yo siento que le fallé. Yo la miré. Y le contesté con firmeza. No. Te falló él. Y te falló su máscara. La tuya sigue siendo la misma. Natalia lloró bajito. Y me dijo. Yo me acostumbré a pedir permiso para respirar. Esa frase me dejó helado. Porque eso hace el abuso. Te entrena. Te domestica. Te reduce. Te hace creer que la vida es pedir permiso. Yo le dije. En esta casa no pides permiso para respirar. Aquí vuelves a ser tú. A medianoche, escuchamos un carro detenerse. Frenazo. Puerta azotando. Pasos rápidos. Natalia se encogió. Yo me levanté despacio. No corrí. Porque el ruido rápido te vuelve torpe. Me acerqué a la ventana con cuidado. Sin asomarme completo. Y vi su silueta. Esteban. En la banqueta. Mirando la casa como si fuera suya. Mi mano se fue al teléfono. No para marcar al licenciado. Para marcar a la patrulla. Porque esa noche ya no era visita. Era amenaza cumplida. Esteban golpeó la puerta. No tocó. Golpeó. Fuerte. Natalia. Sal. Natalia se tapó la boca para no sollozar. Yo le hice señas de que se quedara atrás. Le susurré. No te acerques. Esteban volvió a golpear. Abre, viejo. Esto se acaba hoy. Ese tono no era de discusión. Era de dominio. Yo no abrí. Hablé desde adentro, sin gritar. Vete, Esteban. Él se rió. Una risa fea. ¿Ya muy valiente con tu policía? Yo no respondí. Porque cada respuesta es cuerda. Y él quería jalar cuerda. Yo marqué. Di dirección. Dije amenaza, intento de ingreso, violencia familiar. Todo lo que el licenciado me indicó. Esteban escuchó algo. Quizá mi voz con el operador. Y se calmó de golpe, como siempre. El actor reapareció. Papá. Ahora sí me dijo papá. Así, de repente. Don Hilario. Yo solo vine a hablar. Yo apreté los dientes. Porque esa transformación da asco. Monstruo cuando no hay ley. Ángel cuando huele patrulla. No le creí. No le respondí. Esteban siguió hablando. Usted está mal. Usted la está manipulando. Me la está robando. Robando. Como si Natalia fuera objeto. Como si mi hija fuera una cosa. En ese momento, Natalia, temblando, dijo desde atrás. Déjame. No gritó fuerte. Pero lo dijo. Y eso fue como un trueno en esa casa. Porque por primera vez ella se escuchó. Esteban se quedó en silencio un segundo. Y luego explotó. Cállate. Ese grito lo escucharon los vecinos. Lo supe porque vi luces encenderse en casas cercanas. Ventanas abriéndose. Cortinas moviéndose. Testigos. Y eso era bueno. Porque el abuso odia testigos. La patrulla llegó. 2 oficiales. Esteban dio 2 pasos hacia atrás y levantó las manos como si fuera inocente. Oficial, qué bueno que llegaron. Este señor me está impidiendo ver a mi esposa. Los oficiales lo miraron. Uno me pidió que abriera. Yo abrí la puerta solo lo necesario. Con cadena. Con cuidado. El oficial me dijo. Señor, ¿qué pasa? Yo hablé claro. Hay amenazas. Hay videos. Hay nota. Mi hija tiene miedo. Natalia se asomó detrás de mí. No salió. Dijo. Yo no quiero irme con él. Esteban intentó acercarse. El oficial lo frenó.
Señor, mantenga distancia. Esteban se molestó. ¿Por qué? Es mi esposa. Ahí los oficiales ya no lo vieron como víctima. Lo vieron como control. El otro oficial dijo: Señor, hay un proceso en curso. Retírese. Esteban se rió nervioso. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Yo saqué el papel que el licenciado me dio, la notificación provisional. Se lo mostré al oficial. El oficial lo leyó. Miró a Esteban. Y su tono cambió. Señor, usted no puede acercarse. Ahí vi la primera grieta real en Esteban. No pudo actuar. Se le fue la sonrisa. Se le quedó la cara dura. Eso es mentira. Eso me lo están inventando. El oficial no discutió. Retírese. Esteban apretó los dientes. Y soltó una frase que lo enterró. Yo no me voy sin ella. Ahí el oficial dio un paso. Se va. Esteban se puso bravo. ¿O qué? Y en ese o qué salió su monstruo en público. Los vecinos escucharon. La cámara grabó. Los oficiales lo vieron. Y eso fue el final del actor. Los oficiales lo alejaron. No lo golpearon. No lo humillaron. Solo le pusieron límites. Le dijeron que si volvía, habría consecuencias. Esteban se fue insultando. Con amenazas al aire. Como niño grande. Esa noche no dormimos. Natalia se quedó en mi cuarto. Yo me quedé sentado. Con una luz prendida. No por miedo a la oscuridad. Por miedo a la sorpresa. Amaneció. Y Esteban no esperó mucho para su siguiente movimiento. A media mañana, mi hermana me marcó. Hilarito. ¿Qué está pasando? Yo sentí un hueco. ¿Por qué? Porque Esteban está diciendo en redes que tú secuestraste a Natalia. Ahí entendí la jugada. Voltear el cuento. Hacerme el villano. Hacerlo a él la víctima. Yo respiré. Y por primera vez agradecí haber guardado todo. Mensajes. Videos. Nota. Porque la mentira corre rápido, pero la evidencia pesa más. El licenciado Rangel me dijo: no contestes en redes. No discutas. Todo al expediente. Y eso hicimos. Esa misma tarde, Natalia fue a ratificar su declaración. Con apoyo. Con acompañamiento. Con el padre Tomás y conmigo cerca. Natalia temblaba, pero habló. Dijo lo de la TV. Dijo lo de los gritos. Dijo lo del empujón. Dijo lo del miedo. Dijo lo de la amenaza. Dijo lo de la nota. Y dijo algo que a mí me dolió, pero era verdad. Yo me callé por vergüenza. Y por miedo. Esa frase, en un papel, es poderosa. Porque el abuso vive de que la víctima se calle. Cuando la víctima habla, se rompe el hechizo. Ese mismo día, el licenciado pidió que Esteban no volviera a la casa. Que se fijara una distancia. Que se considerara riesgo. Y con las evidencias, avanzó. No rápido. Pero avanzó. Esteban, al ver que perdía control, cambió de estrategia. Vino a disculparse. Sí. A disculparse. Pero no con Natalia. Conmigo. Me mandó un mensaje. Don Hilario, perdón por lo de la TV. Yo lo respeto mucho. Respetar. Qué palabra tan sucia en boca de quien amenaza. Yo no respondí. Porque el perdón verdadero no llega por mensaje cuando hay orden de protección. Llega con hechos. Con terapia. Con distancia. Con silencio. Luego me mandó otro mensaje. Yo puedo cambiar. Y luego, el verdadero. El que se le salió. Pero usted me la está quitando. Ahí estaba. No era amor. Era posesión. A los pocos días, Esteban hizo su último intento. Y este sí fue el más peligroso. Una tarde,
cuando yo fui por medicinas, Natalia se quedó con la vecina, doña Pilar, una señora mayor que nos aprecia. Yo no quería dejar a Natalia sola. Así que la dejé acompañada. Esteban, de alguna forma, se enteró de que yo no estaba. Y apareció. Como sombra. Como cazador. La cámara lo captó. Se ve llegando con calma. Mirando alrededor. Tocando como señor amable. Doña Pilar me contó después. Que él habló bajito. ¿Qué dijo? Soy el esposo. Vengo por Natalia. ¿Qué quiso entrar? ¿Qué quiso explicar? Y que Natalia se puso pálida. ¿Qué dijo? Yo no quiero. Esteban insistió. Y cuando Natalia se negó, él cambió. La voz se le hizo dura. La mirada fría. Y doña Pilar, bendita, le cerró la puerta en la cara. Esteban pateó. Golpeó. Gritó. Y eso quedó grabado. Cuando yo regresé y vi el video, sentí que me temblaban las piernas. No de miedo. De rabia contenida. Porque ya no era solo conmigo. Ya era contra quien se interpusiera. Llamamos. Llegó la patrulla. Y esta vez, como ya había orden y ya había reincidencia, no fue solo advertencia. Fue consecuencia. Lo detuvieron. No de manera violenta. Pero lo detuvieron. Y Esteban, frente a los oficiales, intentó actuar. Yo no hice nada. Me están provocando. Pero el video estaba ahí. Los vecinos estaban ahí. La orden estaba ahí. Y la cámara no miente. Cuando se lo llevaron, Natalia lloró. No de tristeza por él. De descarga. De alivio. Como quien por fin suelta el aire que llevaba meses guardando. Esa noche, Natalia me dijo algo que me dejó sin palabras. Papá. Yo pensé que nadie me iba a salvar. Esa frase me rompió. Porque yo siempre creí que mi hija se sentía protegida por mí. Y descubrí que el abuso la había convencido de lo contrario. La abracé. Y le dije. Yo no llegué tarde. Llegué cuando me dejaste entrar. Natalia asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, la vi respirar. Los días siguientes fueron de trámites. De papeles. De comparecencias. De llamadas. De asesoría. De cosas que cansan. Pero también de algo nuevo. Paz. No paz de todo está perfecto. Paz de ya no manda el miedo. Esteban intentó mandar mensajes desde números nuevos. Intentó hablar por terceros. Intentó pedir perdón a través de gente. Pero ya nadie lo veía igual. Porque el monstruo, una vez que se ve, ya no se puede volver a esconder. ¿Sabes qué fue lo más fuerte? Que en público, los mismos que lo admiraban, empezaron a soltarlo. Los amigos. Los compás. Los que antes decían que buen yerno. Ahora decían que problema. Porque así es la gente. Te aplauden cuando creen que todo es chiste. Se desaparecen cuando ven consecuencias. Natalia, poco a poco, empezó a recuperar cosas pequeñas. Se sentó conmigo a ver la TV otra vez. Sí. La TV. Pero ya no era el programa. Era el símbolo. El símbolo de que yo podía estar en mi sala sin que nadie me apagara. El símbolo de que ella podía sentarse sin permiso. Un día, mientras veíamos, Natalia se rió por primera vez con una risa limpia. Y yo sentí un nudo en la garganta. Porque esa risa vale más que 1000 disculpas falsas. El padre Tomás nos visitó. Nos bendijo la casa. No como ritual mágico. Como cierre. Como recordatorio. Y me dijo algo que se me quedó grabado. Hilario, tú no rompiste una familia. Tú rompiste una cadena. Cadena. Eso era. Natalia estaba encadenada a un miedo. Yo estaba encadenado a la idea de no quiero problemas. Y el yerno estaba encadenado al control. Esa cadena se rompió con pruebas. Con límites.
Con fe. No con golpes. Natalia inició terapia. Sí. Terapia. Porque el trauma no se va con un arresto. Se va con tiempo, con trabajo y con cuidado. Y yo también aprendí algo. Que los padres viejos no somos estorbo. Somos raíz. Y si alguien quiere cortar la raíz, no es carácter. Es violencia. Un día Natalia me preguntó. Papá, ¿tú lo odias? Yo me quedé callado un segundo. Y le respondí con verdad. No lo odio. Pero no lo permito. El odio me ensucia. Los límites me limpian. Natalia asintió. Y dijo. Yo también. Eso fue todo. No necesitábamos discursos. Necesitábamos paz. Meses después, la orden se sostuvo. El proceso siguió. No te voy a vender final de telenovela. La vida real tiene pasos. Pero Esteban ya no pudo volver a entrar como antes. Ya no pudo apagar nada. Ya no pudo usar su sonrisa como llave. Porque ya había expediente. Ya había evidencia. Ya había testigos. Y sobre todo, ya había una hija que dejó de callarse. Yo, una noche, me senté solo en la sala. Prendí la TV. La misma sala. El mismo sillón. Y pensé en esa frase del inicio. Quita tus tonterías. Sonreí bajito. No por burla. Por ironía. Porque lo que Esteban llamaba tonterías era mi paz. Y nadie tiene derecho a apagar la paz de un hombre en su propia casa. Apagué la TV yo mismo. Me quedé en silencio. Y recé. Dios. Gracias por sostenernos. Gracias por darme dominio. Y gracias por recordarme que el amor no se demuestra aguantando. Se demuestra protegiendo. Esa fue la lección. Para mí. Para Natalia. Y para quien esté escuchando. La violencia no se negocia. No se normaliza. No se esconde. Se nombra. Se prueba. Se denuncia. Y se corta. Aunque duela. Porque si no la cortas, crece. Y un día te apaga no la TV. Te apaga la vida. Si te gustó esta impactante historia, suscríbete a Historias de Traición Familiar, deja tu me gusta y un comentario platicándome qué te pareció este intrigante relato. Te envío un cálido saludo a la distancia. Gracias por ver y hasta la próxima.